avanzar a hablar de Hablar de invitadas. invitadas, hablar de Efectivamente, mujeres. la exposición que tuvo muchísima suerte, ha tenido mucha suerte Juan Carlos de estar allí en el Museo del Prado, hay que decir eso, que es una iniciativa del Museo del Prado, que ya se empezó a hablar de ello en marzo de 2020, de que se iba a estrenar, pero la verdad es que es una desgracia que se haya tenido que estrenar en una época de pandemia, en una época con el coronavirus, que la verdad es que está difícil acudir a ciertos lugares de ocio, ¿no? Ciertos lugares culturales, pero bueno, se estrenó en octubre de 2020 Correcto. y como estaba diciendo Juan Carlos, tuvo la oportunidad de estar ahí, os ha enseñado ya el catálogo que él pudo adquirir y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que trata. Básicamente es una exposición que entre el año 1833 y 1931 nos quiere acercar las obras que ha tenido en su almacén marginadas y olvidadas el Museo del Prado y que representan un poco el papel de la mujer a nivel social y también a nivel artístico. Sí, totalmente, porque claro, hay que poner un poco en contexto, ¿no? El Museo del Prado, todo el mundo, al menos todo el mundo, los españoles y sobre todo la gente de Madrid, todo el mundo conoce el Museo del Prado. El Museo del Prado es fácilmente una de las mejores instituciones culturales del mundo y de España, sobre todo, obviamente, y en mi opinión es una de las pinacotecas más completas y con una colección que tiene muchísimo camino y tiene muchísimo sentido. Es una cosa que a muchos museos no pueden presumir, ¿no? Este sentido que tienen las colecciones, que aquí en el Museo del Prado viene dado desde los Reyes Católicos, que ya empezaron y su gusto por el arte. Y hay que poner, como digo, un poco de contexto, porque antes de la pandemia, con el museo abierto de par en par, podíamos ver 1.627 obras expuestas. Y en 2018, de esas 1.627 obras expuestas, encontrábamos 6 obras pintadas por mujeres. Lo cual nos hace ver que igual hay algo que debemos cambiar, porque a contrario de lo que alguna gente piensa, no es que no existan mujeres artistas. Las mujeres están ahí, eran artistas, lo problema es que no las vemos. Yo te voy a hacer una pregunta de la que ya sé la respuesta. Estudiamos juntos Historia del Arte. ¿Cuántas mujeres nos enseñaron nuestros profesores de Historia del Arte? Contadas con los dedos de una mano. Sí, contadas con ninguna mano porque no nos dieron ni un artista. Y aunque no supiésemos contar, nos dará igual también, ¿no? Aunque no tuviésemos mano, aunque fuésemos mancos. Es exactamente eso. Y entonces, sí, nos comenta aquí Riguris, que dio clase con nosotros de arte, exactamente, un saludo desde aquí a Riguris, que no ninguna mujer artista, no existieron las mujeres artistas en nuestra carrera. Nos inflamos a Panofsky, nos inflamos a Levi Strauss, pero mujeres no había ninguna. Entonces, claro, todo este germen se empezó con el CID, que luego, porque vamos a comentar la exposición, vamos a criticarla un poco, porque también tiene sus críticas, y luego para terminar la sección os vamos a enseñar las obras que nosotros hemos seleccionado como las que más nos han interesado, y vamos a comentarlas un poco simplemente para enseñaros cuáles son las obras que más nos han interesado de la exposición, ¿no? Entonces, claro, todo esto comenzó con el CID de Rosa Bonheur es que está pintado en al finales del siglo XIX, y en 2017 se expuso en una exposición temporal en el Prado. Y entonces esta obra la vio un personaje que yo sigo en Twitter, es un gran experto, se llama Luis Pastor. En Twitter tiene una cuenta cultural brutal. Y tanto él como el barroquista, también en Twitter, al quedar maravillados por la obra, que este Luis Pastor no la conocía, pusieron en marcha un hashtag que se llamaba Una rosa para el Prado. Juraré que se llamaba así, Una rosa para el Prado. Y a partir de esa presión en Twitter y de este hashtag, el Museo del Prado dijo, vamos a sacar, porque este león, que ya veremos en la imagen, que es brutal, llevaba 127 años metido en el Prado, en los almacenes, con una calidad brutal, que el cuadro es una maravilla. Entonces, a partir de este hashtag en Twitter se sacó este cuadro, se expuso y es brutal. Pero, como decía, tenemos que pensar que el Prado tuvimos que esperar 127 años desde su creación para ver una exposición que estaba dedicada a mujeres, que estuvo dedicada a Clara Peters y a sus bodegones, que fácilmente es uno de los mejores bodegones que uno se puede echar a la cara, ¿no? Entonces, con este contexto, cuando se presentó Invitadas en 2020,
pues todo el mundo, incluido yo, estábamos súper excitados, ¿no? Súper encantados, porque ya es hora de que se dé y sobre todo una institución como el Prado, que sea valiente y de este paso adelante para hacer justicia con todas las mujeres que deberían estar en los museos, Sí. y debería enseñarse su obra. Déjame aportar un detalle técnico, un dato técnico, y es que de todos los museos que están hermanados con el Prado, el único que ha hecho una exposición con esa temática, con este objetivo, ha sido el Prado. Entonces, si bien nosotros ahora vamos a criticar ciertas cosas, igual que hemos hecho con el documental este de Rompan Todo, creo que hay cosas buenas, en este caso que ha sido muy innovador, es un dato muy positivo, pero también hay cosas que son más criticables, ¿no? Entonces vamos a hacer esas críticas que ahí están, ¿no? No, claro, obviamente, nada es perfecto y desde aquí lo vamos a criticar, pero por sacarle punta a esta exposición, ¿no? Porque me parece de parte del Prado y de parte de Carlos, Carlos García Navarro. Exactamente, que llevó hacia adelante la exposición. Me parece una exposición que es necesaria, que es brutal. Cuando tú entras en las salas y ves muchas de las obras, es brutal. Y es muy valiente y es muy necesario. Entonces yo desde aquí, ya ves, lo que le importará a este señor lo que yo opine, pero creo que la sociedad tenemos que estar muy contentos y muy orgullosos de esta exposición porque es pionera. Y es algo muy importante que, como luego veremos, gracias a esta concepción que está tomando el Prado, va a seguir hacia adelante, no se va a quedar aquí, que es lo verdaderamente importante. Entonces, en esta exposición vamos a comentar un poco la exposición, que me corrijo, he estado echando cálculos mientras hablaba, se tuvo que esperar 197 años desde que se fundó el Prado para ver la exposición de Clara Peters en 2016. O sea, hablamos de casi 200 años de historia donde no hubo ni una sola exposición dedicada a mujeres en el Museo del Prado. Y la primera fue en 2016, que es antes de ayer. Sí. Con este panorama vemos como la exposición, como Javier Solanas señala, es la voluntad del Prado de llevar a cabo una reflexión sobre los poderes establecidos, ¿no? sobre el papel de la mujer en la sociedad y en el arte. Y aquí es donde viene mi primera crítica, que es una crítica doble, tanto por la imagen que usaron, toda la imagen que hemos visto todos en Madrid para publicitar la exposición, que era Falenas, un cuadro muy precioso que luego veremos, tanto el cuadro que se utiliza para esa exposición como el que se utiliza en el libro, que es Vitrinas, son cuadros pintados por hombres, debemos decir. Y sí es verdad que la mujer que se retrata en Falenas tiene un aspecto muy desafiante, ¿no? Como señalando que aquí estoy yo y esta soy yo. Casi como empoderada, pero al final creo que lo que vas a mencionar es que el mensaje de la obra es uno más exactamente, peligroso. O sea, sí, he querido coger justamente una cosa que lo voy a leer porque me parece imperdible, que señaló el autor y que escribió el autor, y es sobre el mismo título, que se llama Falenas. Perdón. Entonces, las falenas son las mariposas nocturnas que acceden a la luz artificial, aquellas que ciegas se dan porrazos o mortales choques contra la pared de las lámparas eléctricas y se queman las alas con la llama de las bujías. Falenas son las mujeres de vida alegre y que se agitan en los cenáculos elegantes de los placeres y los dramas pasionales. Me parece que igual para una exposición como invitadas y con el nivel de invitadas, tanto para mostrar la exposición como para el catálogo, habría que elegir obras que no hubiesen dado este mensaje, ¿no? En plan, sí. Personalmente yo creo que opinamos lo mismo. Creo que de portada, tanto en lo que se ha visto, como tú decías, por Madrid de promoción, como en el catálogo que tú tienes, deberían haber mostrado una imagen con un significado más positivo, ¿no? O simplemente una obra hecha por una mujer que luchó en su época para poder publicar sus obras, ¿no? Yo exactamente. Hubiese sido con eso un mensaje más positivo, ¿no? Mira, esto es una obra o esto es otra obra de una mujer que consiguió publicar sus cuadros, ¿no? Entonces, han publicado, como tú bien has dicho, cuadros hechos por hombres que reflejan esa cruda realidad que existió y que es histórica, y que creo que le han dado una importancia enorme, ¿no? Le han dado una importancia por encima de la mujer como artista, ¿no?
Correcto, sí, porque realmente la exposición es larga, es una exposición dura y larga de ver, porque ya te digo que muchas de las obras que te encuentras, sobre todo al principio, que es esta, porque está dividida en dos. La primera sería la visión de los hombres, cómo los hombres pintaban a las mujeres, y cómo el Estado, que también es una de las principales cosas que quiere el Museo del Prado transmitir, adquiría y premiaba obras con un significado y un mensaje machista, opresor terrible. Y esto es así. Entonces el Estado las compraba y encima las premiaba. Y la segunda parte de la exposición es sobre las obras que pintaban las mujeres. Entonces yo eché en falta más de lo segundo y menos de lo primero. Porque realmente, y es muy duro, ¿eh? O sea, la primera parte hay cuadros que luego enseñaremos algunos de ellos que son muy duros de ver, Sí. de niñas que han sido abusadas y tienen que... un doble abuso, ¿no? Primero han sido abusadas por una persona y luego tienen que ir a señalar a la persona que abusó de ellas. De mujeres que por querer ser libres son expulsadas de la sociedad y maltratadas, como veremos en una obra que va a ser la primera que vamos a ver, además. Y... Justamente te estaba fijando en los comentarios que es algo que yo iba a decir, que es una buena pregunta la que hace Daniel. Dice, quizás es porque es una exposición hecha por hombres. Pues igual tiene que ver que creo que en la organización no había mucho protagonismo de mujeres, ¿no? Eso es otro problema, obviamente, porque cualquiera que estén un poco en el mundillo del arte, de la conservación de museos, hay muchísimas mujeres que por fin están tomando el poder, pero sí es cierto que, como siempre, en cuanto más alto es el rango y más arriba nos vamos en la escala, menos mujeres encontramos. Entonces, yo no me atrevo a culpar al Prado de este... Mucha gente lo ha hecho, muchas críticas que he leído de blogs de historiadoras del arte sí que señalan que es una exposición hecha por hombres y que el sesgo está ahí. Yo no me atrevo a señalarlo de manera tan categórica, pero es posible que esto haya que darle también, obviamente, una vuelta a varias de estas cosas. Sí, no, porque perfectamente para una futura exposición se podría escuchar a estas críticas, ¿no? Se podría escuchar a las diferentes expertas en arte que digan, pues mira, deberéis haber mostrado esta tal obra o esta otra, ¿no? Porque creo que al final en las me parece que son 137 obras expuestas, la mayoría de ellas han sido rescatadas de su propio almacén. Ha habido un pequeño porcentaje que el Museo del Prado ha tenido como ese esfuerzo de contactar con otros ayuntamientos de España y pedirles obras que estaban fuera de su alcance, ¿verdad? Pero Correcto. deberían haber hecho quizás, pues eso, haber adquirido y haber rescatado obras que no hubiesen sido solamente las suyas, ¿no? Y aquellas que hayan... Sí, es cierto, hay la mayoría de las colecciones, pero también eso me parece positivo, mira, por otra parte, porque ellos mismos están demostrando que ya las tenían, que las podían haber sacado hace muchos años. Y hemos tenido que esperar a 2020, a finales del 2020, para poder verlas, cuando llevan ahí, pues como el Cid de Rospa, llevan ahí 200 años ahí metidas. Entonces, eso me parece también un mensaje interesante que el Museo del Prado igual también nos quiere dar con la propia selección de la colección, de estas son las obras que nosotros tenemos, imaginaos los demás museos. Entonces me parece una buena crítica que se lleva a cabo también desde otros puntos del mundo del arte, pero yo también le quiero dar tenderle esta cuerda, ¿no?, al Prado, ¿no?, de que a lo mejor también lo han hecho un poco más adrede para demostrar que las colecciones que tenemos de mujeres, y seguramente haya más, y aquí están, y no las hemos visto nunca. Un toque de atención también a lo mejor a sus colegas, a otros museos que digan, oye, activa que tenemos, los almacenes están llenos de obras de mujeres. Entonces, es una exposición que a mí me gustó mucho desde su inicio, que hay que comentar que, por ejemplo, yo no fui al principio de la exposición y hubo un revuelo, porque la primera obra que se encontraba allí en el museo era atribuida a Concepción Mejía, que era una obra que estaba destrozada. Y entonces, con esta obra que estaba destrozada de Concepción Mejía, el Prado quería demostrar cómo las obras de mujeres igual tenían un tratamiento diferente, cómo son obras que no se cuidaban tanto. Pero mira por dónde llegó una historiadora del arte que tiene un blog que yo recomiendo desde aquí muchísimo, que es el Cuaderno de Sofonisba, que es buenísimo, y dijo, este cuadro no es de una mujer, es de un hombre. Es de Adolfo Sánchez Mejías, es la marcha del soldado Adolfo Sánchez Mejías.
Y muy poco tiempo después de esto, el Prado dijo, pues tiene razón. Y la obra la cogieron y la quitaron de la exposición. No la cambiaron, no cambiaron el marco, no cambiaron, perdón, la cartela ni nada. Simplemente la cogieron de la exposición y la quitaron, lo cual me parece perfecto. Me parece un buen acto y no darse excusas y decir, es verdad, nos hemos equivocado. Y una obra que realmente también, una obra que te intentaba dar tanta... Entonces yo esa obra no la vi, pero esa obra que te intentaba dar tanto contexto de te rompían las obras de las mujeres, pues al final estaba hecha por un hombre. Entonces, son estas cosas que dices, el Museo del Prado, con lo importante que es el Museo del Prado y lo capaz que es la gente que trabaja en el Museo del Prado... Estos errores son un poco... Yo no lo entiendo. También la achaco a los tiempos en los que estamos. Es un tiempo que es muy duro para todos, es un tiempo en el que los museos han tenido que reinventarse, en los que los museos han estado cerrados al público meses y el trabajo dentro de los museos ha sido brutal. Entonces también somos humanos y es un pequeño desliz. Un pequeño desliz, sí. Y le honra al Prado haber actuado de forma rápida y de forma contundente. Y ahora vamos con lo bueno. Vamos con lo bueno, que parece que lo que pasa es que siempre se tiende a hablar de lo malo un poco, ¿no? Pero siempre lo malo suele permitir sobre uno, pero la exposición, de verdad, yo si podéis verla, está hasta marzo y ojalá la dejasen un poco más. Está hasta marzo y es buenísima, yo la recomiendo a todos y empieza mostrando, ya te digo, esta imagen de los hombres, cómo los hombres vienen a las mujeres, y al principio es una sucesión de obras sobre reinas. Ajá. Sobre reinas de España, que lo que voy a comentar que me parece más interesante, que se hizo para una exposición para cuando se creó el museo en 1847, se llevó a cabo para adornar las salas del Real Museo de Pinturas. Entonces yo voy a destacar a Juana de Castilla, Juana la Loca, que cuando se pintaron estos cuadros a ella se la destaca la locura, sin ningún tipo de rigor histórico y sin importar realmente que estos cuadros vayan a transmitir realidad o no. Luego la exposición va evolucionando a señalar el molde que una mujer tiene que tener, cómo una mujer debe estar en la sociedad, cómo debe comportarse, el papel del padre importante en este molde, que la hija no se te descarrile, no vaya no haga cosas malas. Sí, hay varias obras en las que se ve a un padre, a un señor ya mayor, a un hombre mayor que enseña en cosas teóricas, ¿no? En cosas éticas a sus hijas, a las niñas, ¿no? Y después, correcto, en contraposición, se ve a mujeres enseñando a otras mujeres las cosas prácticas de la vida, como coser, como cocinar, ¿no? Entonces se ve esa realidad de cómo la mujer tenía ese rol de género, ¿no? Ese machismo imperante de que, bueno, nunca van a entender nada ético y se lo tiene que estar explicando un hombre, ¿no? Un hombre mayor, en este caso su padre o su abuelo o el que sea, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que estabas tú hablando, Juan Carlos, justamente esa parte. Sí, exactamente, que además el Prado, esto está muy bien y me parece genial cómo está desarrollada la evolución de las obras, el orden de exposición de las obras, porque justo después de esta parte viene donde las mujeres se salen del tiesto, donde las mujeres no están dentro del rol que deberían y por tanto lo pagan en la sociedad. Y es una parte que está donde se habla de mujeres que trabajan en burdeles, se habla de mujeres que quieren vivir su vida, que se escapan de casa, como luego veremos en una obra muy interesante, que no llevan a cabo, también con las reglas religiosas de la España de aquella época, que intentan ir por un lado y por otro, pero que al final, como te muestran los cuadros, muchos de ellos premiados por el Estado, al final no va a salir bien, ¿no? Si te sales del redil, no vas a conseguirlo, vas a vivir una vida mala, vas a vivir una vida dura y tenías que haber hecho caso a los cuadros de antes, ¿no? Tenías que haber hecho caso a tus padres y estar dentro del redil y dedicarte a lo que te tienes que dedicar. Sí, estos cuadros, como bien indica el título de la exposición, es como una propaganda por parte del Estado, ¿no? De cómo debería comportarse una mujer de la época, ¿no? Y es una enseñanza de cómo el machismo imperante estaba presente, ¿no? Y claro, la gente iba a ver cuáles eran los premios nacionales de aquella época y veía cuáles eran premiados, que eran justamente estos, no otros. Entonces... Exactamente. Una sección, sí, y una sección que habla de esto es una sección que me gustó mucho, que el apartado se llama náufragas, que es un término que
que viene de 2 libros, ¿no? De dos publicaciones, una por Martínez Robles, por Segunda Martínez Robles, y otra por Emilia Pardo Bazán. Y lo que señala es esta situación de marginalidad de las mujeres que son náufragas en la cultura, que nadie les da pie. Entonces, me parece súper interesante también esa mención en la exposición del museo. Además, se puede leer el documento original que escribió Emilia Pardo Bazán, que me parece muy interesante. Y claro, es que realmente cuando hablamos, por ejemplo, del arte, las únicas mujeres que tuvieron acceso al arte, o casi las únicas, eran las hijas, las mujeres de los pintores, incluso algún cuando las modelos de los propios pintores, pero claro, siempre un rol asistencial, ¿no? No tenían un rol importante en la facturación, la mayoría de ellas. Las que eran hijas de nobles sí podían tener a lo mejor la facilidad de poder intentarlo, de poder dedicarse, pero nunca se llevaba a cabo para toda la sociedad. Por tanto, vemos tanto el machismo como el clasismo, ¿no? Que siempre que en el siglo XIX en España, pues ya lo sabes tú bien, que es que estaba imperante en todos lados. El arte siempre ha sido o sea, el círculo del arte siempre ha sido algo muy sufrido. La gente que se dedica a la música, tanto en aquel siglo XIX como hoy día, siempre lo va a tener más canuta, la va a pasar más canutas, lo tiene más complicado. Y si vienen de una familia adinerada van a tener más facilidades, ¿no? Pero en este caso con las mujeres es que da esa suma de factores que es o bien tienes que tener el factor de que has nacido en una familia de clase muy alta y después que tengas tú que tenés la oportunidad, que tengas la suerte como tuvieron algunas de poder mostrar su arte, porque otras, por ejemplo, que ni siquiera han sido mostradas, tío, por el Museo del Prado en este caso, ¿no? Hay muchas que están olvidadas, que lo suyo sería rescatarlas de alguna manera, ¿no? Porque están olvidadas en el tiempo. Entonces, marcando eso, que al final todo el mundo que se dedica al arte, tío, tiene una vida muy sufrida en general. Entonces, Si encima si eres mujer, pues el por doble, desgracia, ¿no? más Claro. todavía. En aquella Entonces, época, el doble o el triple, sin duda, sí. exactamente. Pues si te parece, vamos a vamos a comenzar con las obras que hemos señalado, porque esta última parte de la exposición vamos a destacar una artista que luego en futuros programas a mí me gustaría tratarla más en tranquilidad, porque me parece una figura muy importante y me parece una figura súper interesante y que yo no conocía para nada. Entonces, antes de llegar a ello, vamos a comentar vamos a enseñar las obras que os hemos comentado y vamos Sí, no, explicarles a los que nos estén viendo, bueno, darles las gracias que sigan aquí en conexión con nosotros y que ahora mismo, si bien nos estáis viendo a nosotros, vamos a pasar a enseñaros los diferentes cuadros que nosotros hemos visto que representan de la mejor manera la exposición, ¿no? En nuestra humilde opinión hemos escogido, no podemos escoger todas las obras, hemos escogido 11 de las 137 que eran y vamos a mostrarla en pantalla completa aquí para ir comentándolas un poco y daros nuestra opinión y por qué nos han impactado más que otras y bueno, simplemente eso, así que vamos a empezar con ello. Perfecto, pues adelante, vamos con ello. Bueno, teníamos aquí primero la del Cid, que estaba Juan Carlos hablando de ella con importancia, pero sin embargo de la que queremos hablar para empezar es exactamente esta. La Rebelde, de Rebelde. Antonio Fiol. Este cuadro, además de ser, en mi opinión, muy bonito y o sea, se puede ver la calidad de la pintura. Yo en persona, obviamente no es lo mismo verlo en persona que en el ordenador, pero a mí me encantó. Y es simplemente, pertenece a esta primera parte que hemos comentado anteriormente, de cuadros que te señalan que no tienes que ir por ese camino. En el cuadro está claro todo lo que se quiere mostrar. Es una mujer de etnia gitana que está siendo reprendida por su padre. No sabemos por qué, pero el título nos lo dice, ¿no? Es la rebelde. Y entonces está siendo expulsada donde ella vivía, de donde ella compartía su vida con su familia, porque no comulgaba con la rueda de molino, ¿no? Como se suele decir. Entonces, pues la expulsan y es interesante porque este cuadro, Antonio Fiol tiene cuadros muy crudos también. Y obviamente no obtuvo ningún premio porque al Estado no le interesaba mucho que se hablase de esto. Sí, Pero no, y además de mostrar cómo funcionaba la etnia gitana dentro de nuestra sociedad, ¿no? Creo que muy pocos cuadros de la época
hablaban de cómo funcionaba la cultura gitana, ¿no? Y creo que esto es algo que representa un poco a lo que sucedía, ¿no? En cuanto una mujer gitana no hacía caso al padre o a la madre, lo que sea, pues era expulsada del grupo, ¿no? Y creo que es algo que tampoco le interesaba mucho al Estado que se viera, ¿no? Normalmente los cuadros que se van a ver son de familias de clase media, ¿no? Que es lo que más se suele mostrar, pero apenas se muestran estas clases más bajas de la sociedad, ¿no? Exactamente. Pero es, como comentabas, exactamente, eso no son temas que gustasen, pero el Estado se la quedó. Al artista no le dio ningún premio, no gustó la obra, pero el Estado se la quedó la adquirió y por eso hoy en día el Museo del Prado la ha podido recuperar. Vamos, si te parece, con la segunda, que es la portada el emblema que ha utilizado el Museo del Prado, ¿no? Para, para promocionar, que es Falenas, que es Sí. de Carlos Berger, que es un cuadro, es alucinante. A mí la luz del cuadro, la pintura, me encanta cómo está seleccionada cada parte del cuadro, la exposición me parece brutal. Sí, es un cuadro que se notan mucho las influencias impresionistas aquellas de la época que sobre todo triunfaban en Francia, ¿no? Se nota por, Exactamente. por las pinceladas que tiene, ¿no? Es un cuadro, como estás diciendo, es muy bonito de ver y que tampoco era tan común en España ver pintores que tuvieran ni siquiera un signo impresionista, porque creo que en España triunfó mucho más lo académico, ¿no? Lo academicista triunfó sobre lo experimental y sobre lo diferente que eran aquellos artistas tan rebeldes del impresionismo francés del siglo XIX, ¿no? Entonces este es un cuadro particular en su estilo por eso, ¿no? Sí, sobre todo para la época, porque sí que luego tendremos grandes autores de este género, sin ir más lejos, Picasso. Pero claro, es muy curioso porque yo tengo un colega que estudió Historia del Arte en Francia. Y allí en Francia se dice que Picasso es francés. Que Picasso nació en España, pero él es francés. Él no Claro. pertenece a España. Entonces sí que es verdad que, sobre todo en esta época, y obviamente este cuadro se llevó a cabo para presentarlo en una exposición nacional, pero no tuvo mayor trascendencia. Sí, no, y Pero es lo que has comentado tú antes, que es el mensaje que tiene, ¿no? De esa mujer que es una acompañante de un señor adinerado, ¿no? Se la representa así con el pelo rojo, como en claro, como que es una mujer también rebelde, ¿no? Como que es una mujer que no sigue el dogma, ¿no? De la época, ¿no? Los dogmas de la época. Pero claro, a su vez, lo que quiere yo creo el autor decir es eso, que cuidado si eres una mujer así, que no acabas teniendo un buen final en la vida, ¿no? no, claro, además, si vemos la obra, me parece muy interesante ver que justo entre el hombre y la mujer hay unas luces rojas. Hay una. También, Entonces, como de alerta. ahí está es que ahí está el mensaje, lo que te ha dicho el autor. Estas mujeres van estas palomas, estas mujeres palomitas, perdón, van a la luz. Van donde más brilla y al final van tanto que se acaban quemando. Entonces, literalmente, al lado de la mesa tienes la luz que incide directamente, la luz incide directamente sobre la mujer del cuadro, ¿no? Así es. Este cuadro de 1920 sí que a mí me parece precioso y puedo entender que se utilice como símbolo por esta mujer que, que va en contra, es más rebelde, pero aún así que a mí me hubiese gustado sinceramente que la imagen que hubiesen puesto para presentar la exposición hubiese sido de mujeres, sinceramente. Sí, lo que hemos comentado antes, básicamente. Sí. Si quieres, pasamos a la tercera, que a mí es un cuadro que me encanta, que es La Jaula, que es pintado por José María López, y es un cuadro que él nunca enseñó. Él nunca mostró que había pintado este cuadro, en el que se puede ver en primer plano la jaula, por supuesto, y luego es el interior de un burdel que él señala que por lo visto era asiduo, he estado mirando un poquillo y parece que sí que era asiduo a los burdeles, y en un momento de su vida decidió pintarlo. También era una corriente que se empezó a llevar a cabo en otros países y entonces el tío dijo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Pero nunca mostró esa obra, nunca la enseñó, porque, o sea, a mí me encanta esta obra. Yo cuando la vi en la exposición me encantó. Y, por ejemplo, vemos como en el cuadro hay un hombre travestido de mujer que ejercía como las demás mujeres. Entonces, esa es igual,
la parte que obviamente él nunca enseñó este cuadro y por tanto a lo mejor le pareció más sórdida para nunca enseñarlo, y a mí me parece un cuadro que es brutal. Es el culmen de la obra de José María López Mezquita, y a mí me parece un cuadro muy interesante. Y luego, a mí me encanta este tipo de cuadros, o sea, así bien pintado. Entonces, La jaula me gustó muchísimo. Sí, no, comentar un poco eso, el porqué de que nunca lo hiciera pública, de que nunca lo exhibiera, pues es un poco que la temática que está tratando es una temática así como, pues eso, underground, ¿no? Barrio bajera, de estar en un burdel, algo que quizás en Francia se puso más de moda de que los artistas se rebelaran contra lo académico, como estaba diciendo yo antes, y sin embargo aquí en España, pues los artistas preferían no sacar a luz estos cuadros y sin embargo los hacían y también daban otra cara hacia el público, porque este autor, me dijiste tú el otro día que mandó una carta ¿a dónde lo mandó? A la Academia, ¿no?, de Arte Española, a San Fernando Sí, es sería, que diciendo que le había parecido perfecto que no premiaran, no sé qué cuadro era, que le parecía que no lo premiaran. era un cuadro de Antonio Fillol, que era una crítica también, como era el autor del primer cuadro que hemos visto, ¿vale? Para ponerlo un poco en contexto, que también era una crítica contra el Estado, contra esta forma de tratar a las mujeres. Y entonces el cuadro lo presentó este autor para los congresos nacionales, los premios, las asociaciones nacionales de premios, y el jurado señaló que ese cuadro no podía estar, que ese cuadro Era demasiado polémico. era demasiado. Y este señor, José María López Mezquita, sí escribió una carta apoyando la decisión del jurado, y esto fue unos años antes de pintar este cuadro. Entonces, no sabemos si cambió de idea, simplemente dijo, lo voy a hacer y me lo quedo para mí. Sí, no, Entonces, no. la sensación que me da a mí, que es la que te comenté estos días, Juan Carlos, es que estos artistas tenían que ganarse la vida como fuera y de puertas adentro tenían una forma de pensar y de puertas para afuera hacia la academia tenían otras cosas que mostrar, ¿no? Otras cosas que decir para ser apoyados por parte del Estado, ¿no? Y no quedar al margen de lo preestablecido. Entonces se ve perfectamente en este cuadro que tú has elegido, que muestra una imagen de unas prostitutas, ¿no? Y una jaula haciendo alegoría a eso, a que están enjauladas, ¿no? En ese burdel, ¿no? Entonces es un cuadro con mucho significado también. Exactamente. Si quieres, vamos a la siguiente, que esta la has elegido tú. Vamos dando un poquito más para no retrasarnos demasiado con la hora. Y vamos con Perdonar nos manda Dios, que se llama este Sí. cuadro, que es de Luis San Pedro. Y que, si quieres, como lo has elegido tú, comenta qué te parece el cuadro, qué ves, y luego lo comentamos Sí, juntos. no, este cuadro yo creo que es de los que más me impactó cuando estaba viendo las diferentes obras que hay en la exposición. Lo tuve que ver por internet porque yo no he acudido. Y me impactó mucho por eso, cómo retrata lo que es una escena que debió ser muy, pero que muy cotidiana en aquella época, en la que un padre de familia tiene detrás a un cura que le agarra de la mano y le está más o menos como diciendo, oye, tienes que pensar esto, tienes que actuar de esta manera, y estas maneras son la de que a su propia hija, que ha traído a su vez a un vástago a casa, a su hija a casa, como no ha tenido como no ha tenido una unión por la ley cristiana, por la ley católica, pues la humilla delante de todos los familiares y la quiere expulsar de la casa ante la mirada inocente de su propia nieta, ¿no? Que es la niña que se ve allí con una muñeca y que es la hija de la mujer que está arrodillada ante su padre, ¿no? Entonces se muestra una realidad que debió ser muy común en la época, ¿no? Que una mujer tuviera un noviazgo con otro chico, a lo mejor que no aprobara su familia y lo hiciera a escondidas y de repente aparece un día por casa con una hija, ¿no? Y el padre ante las ideas y ante las costumbres católicas decide humillar a su propia hija y expulsarla de casa, ¿no? Exactamente. Y sí que a mí me gusta mucho el cuadro porque el cura está ahí como a la sombra del padre, como si fuese casi una idea, ¿no? Como si Sí. estuviese hablándole dentro de su cabeza, y eso me gustó mucho. Y es pertinente comentar que este cuadro recibió la segunda medalla
de la Exposición Nacional y fue comprado por el Estado. Entonces, estamos ante la aprobación y el premiado del Estado a este tipo de mensajes y de obras, Sí. lo cual pues es bastante duro y claro, es que no... Y no hace tanto, o sea, estamos hablando de que no hace tanto. Entonces, claro, es esta crítica que quieren llevar a cabo con la exposición, que esta sí me parece perfecta, de la forma en la que lo hacen con cuadros como este. Vamos a cambiar totalmente de quinta, ¿no? Y nos vamos a Después del baño, de Raimundo de Madrazo. Aquí Y vamos está. a hablar de este cuadro, un cuadro que es precioso. O sea, yo cuando lo vi en persona está muy bien pintado, es precioso, es un retrato precioso. Pero claro, aquí tenemos que hablar del desnudo. Como tú has comentado, la academia es lo más importante, ¿no? Y en la academia no se puede hacer un desnudo porque sí. Te tienes que ir a la Biblia con Susana y los viejos, te tienes que ir a personajes míticos como Adán y Eva. El desnudo me lo tienes que explicar, ¿verdad? No puede ser porque sí, porque no puede ser. Y, y entonces este cuadro nos muestra cómo este desnudo fue evolucionando hasta este momento y ese desnudo académico que se llamó, ¿no? Como un espionaje de este ballet, del baño de esta mujer, para simplemente la excusa de mostrar un desnudo, en plan, como una costumbre, como un cuadro costumbrista del siglo XX, en el que mostramos el desnudo porque está en el baño. Y nosotros somos como los voyeurs, ¿no? Estamos viendo ahí por dentro estamos viendo la rejilla. Entonces no es más una excusa para pintar estos desnudos. Y también un mensaje peligroso que es este espionaje, ¿no? Ver a la mujer hasta en su última estancia, en su último refugio. No tiene ninguna privacidad. Entonces es una cosa que me pareció curiosa por comentar, por la evolución del arte y también por la calidad de la obra, que me parece impresionante. Es muy, muy buena. Sí, algo que ya sí que se hizo muy costumbre ya en el siglo XX, ¿no? Como todavía no estamos en el siglo XX o estamos casi rondando las puertas del siglo XX, pero el siglo XX sí que tuvo una apertura moral y ética, ¿no? Para poder pintar desnudos a doquier, ¿no? Incluso fotografías de desnudos, pero aquí estamos viviendo todavía una época en el, como bien has comentado tú, que los desnudos tenían que tener una justificación simbólica, ¿no? Y Exactamente. vamos a ver este cuadro y también vamos a ver el siguiente que son impactantes también. Sí, como dice, antes de pasarnos al siguiente, como dice Rumope, que las telas de este cuadro están muy bien. Impresionantes hechas, sí, Están sí. muy bien hechas, sí, están genial. Si vamos a pasar al cuadro siguiente, que yo cuando lo vi, yo me acuerdo que fui con Isabel, con mi pareja, yo me llevé las manos a la cabeza de una manera loca cuando vi este cuadro y es impresionante. A mí, ya te digo, se me pusieron los pelos, se me cayeron los palos del sombrajo, ¿no? Que dice mi abuela. Bueno, pues estamos viendo en pantalla a una niña a lo mejor de 9 o 10 años que es retratada totalmente desnuda, en júbilo, ¿no? Porque aparece encima con cierta inocencia sonriendo al pintor, ¿no? Y lo que queremos hablar un poco de esta obra particularmente es que fue premiada por el Estado Exactamente. y que varias obras de diferentes autores fueron premiados en esta época de final del siglo XIX en el gobierno de Cánovas, fueron como apoyadas, fueron como diciendo, ah, mira qué bien, han dibujado a la niña de mi vecino totalmente en bolas, ¿no? Y es como, bueno, es impactante de ver cómo eran tratadas las menores de edad, ¿no? En esta época. Sí, nos hace replantearnos, o sea, qué jodido, macho, o sea, vaya, tiene tela la cosa, porque es que este mismo autor, Pedro Sáenz, este cuadro, esta Inocencia, que se llama, es de 1899, si no recuerdo mal, y 2 años antes, en 1897, eh, pintó este señor y lo envió también a las exposiciones nacionales a otra niña desnuda. Esta vez, porque esta no tiene ni juguetes. La otra, por lo menos, pues tenía juguetes. En plan, mira, es una niña, sí, lo Sí, confirmo. sí, También. lo que hay que remarcar es lo que estaba yo diciendo, que es que fueron premiados y Sí, sí, claro, claro. parecía que era una época que ya estamos hablando que son como bien tú has dicho, son los últimos años del siglo XIX y se están tratando unas cosas muy turbias, ¿no? Muy
Entonces, bueno. Y es que ambos cuadros premiados, el de las dos niñas, ambos premiados y ambos adquiridos por el Estado. Por tanto, Sí, es mira, una... resaltar un comentario que ha hecho Sokeone, dice, bastante turbia la naturalidad con la que se pintan estas cosas. Efectivamente, es que es bastante crudo ver cómo hay muchísimos cuadros de este estilo que se pintan cosas que hoy día son inimaginables, ¿no? Y con una naturalidad demasiado o sea, todo esto o sea, toda la exposición en general lo que nos da la idea clara es que había un machismo más que claro, o sea, se Hombre, hacían brutal. cosas que para aquello era para aquellas gentes y la gente que lo veía era muy claro, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender hoy en día. Es algo de lo que hay que coger la exposición y decir, esta gente pensaba que esto era normal. ¿Qué cosas que hacemos todos hoy en día, dentro de 40 años, esperemos que menos, la gente diga, es que cómo eran capaces de decir estas cosas y hacer estas cosas? Por desgracia, es una situación que no ha cambiado, ¿no? Que hay mucho... Entonces, tenemos que aprender de... O sea, la historia hay que aprender de ella y parece que no aprendemos demasiado. Como señala también en los comentarios Erandi, que me parece muy curioso, es cómo las hojas están desfloradas. Entonces, ahí ya, pues claro, es de ya el culmen, ¿no? En plan, más turbio todavía, si piensas en ello de manera completamente figurada. Sí, muy, muy Dice, interesante los comentarios que nos deja Sokeone, sí, 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 sí. nos señala Daniela que si creímos nosotros que este cuadro debería estar en la exposición, y yo digo completamente sí, un rotundo sí, porque estas cosas hay que saberlas, hay que verlas, hay que reflexionarlas y hay que aprender de ellas. O sea, no vale de nada esconder las cosas y ocultar la mierda debajo de la alfombra, porque esa mierda va a salir. Y aquí en España somos especialistas en meter la mierda debajo de la alfombra. Sí, Entonces, debería estar en la exposición completamente. Los museos son una entidad que debe inculcar también unos valores y debe enseñar unos valores. O sea, no vamos a ver el cuadro solo para ver cómo pintaba y la calidad de la pintura, ¿no? Sino también un retrato de la sociedad y aprender de ella. Por tanto, yo creo que estas obras tan crudas deberían estar expuestas sin duda en una exposición, pero sin ningún tipo sí, de... bueno, vamos a continuar que llevamos un buen rato con esta Me hora. caliento, Carlos, me caliento. Vamos a Uvas de España, Muy buen cuadro, me encanta. que es un cuadro que según me dijiste estuviste viéndolo, bueno, es uno de los que disfrutaste más y en, en- Sí, en- en directo porque creo que me dijiste que era un cuadro especialmente grande, ¿no? Y que se veían los detalles de una manera era espectacular. Estamos hablando de que es un bodegón ¿cómo se llama? Luisa, tienes María Luisa de la Riva. María Luisa de Riva y este cuadro es para remarcar que las mujeres se fueron introduciendo poquito a poquito en el círculo del arte gracias a que las dejaban pintar bodegones, que en esta época era ya un... Perdón, que esta es Uvas de España. Tuve la suerte de ver el cuadro con una artista, con una dibujante, pintora que está estudiando Bellas Artes. Y ella lo vio antes que yo y cuando lo vio se quedó estupefacta, se quedó flipando, ¿no? Que diríamos nosotros. Y cuando yo lo vi me comprendí por qué, porque es que estos detalles que se ven en la imagen, estos rojos, estos brillos, son brutales, son literalmente brutales. Ahora sí, si quieres, vamos a pasar a la que hemos comentado, a una obra que me parece brutal, que es el Cid, de Rosa Bonheur, que he comentado que fue como el principio, ¿no? De todo esto, de de este esta de este objetivo, de este proyecto, revolución, del por así decirlo. proyecto, del proyecto, sí. Y ya como hemos comentado antes, en 2017, en La mirada del otro, que fue una exposición que llevó a cabo el Prado para apoyar el movimiento homosexual. Creo que fue durante la Semana del Orgullo Gay, no recuerdo muy bien las fechas, pero fue por esas épocas. Y entonces salió este cuadro de los almacenes. Y este Luis Pastor, que es un entendido de arte y sabe mucho, y ya te digo, seguirlo en Twitter, que su cuenta es oro, básicamente. Y entonces, cuando vio este cuadro, él se pensaba que era un cuadro que habían traído para la exposición explícitamente, pero no fue así. Se puso en contacto con el Prado y le dijeron que no, que pertenecía a las colecciones. Y ya fue todo este movimiento de una rosa para el Prado en Twitter, junto al barroquista, junto al Twitter cultural que se llama. Y gracias a eso se le quitó el polvo, se le sacó del almacén donde llevaba
160 años metido Sí. y se sacó en ficción. Y fue un éxito. La gente fue a ver el cuadro, muchísima gente fue a ver el cuadro en directo y fue un éxito realmente. Y es un cuadro que, como podemos ver, es de una calidad brutal. Sí. Eh, Buenísima. Así que si tienes algo que comentar, algo que No, lo decir. único que comentar al respecto es que la autora del cuadro no era española, Rosa Bonheur es francesa y nació en Correcto. una familia adinerada y bueno, pues este cuadro acabó en los almacenes del Museo del Prado, como estabas comentando, y por suerte lo han rescatado y yo creo que es uno de los grandes protagonistas de la exposición, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Fue una auténtica revolución cuando el cuadro salió y puso en boga y a vista de todos el gran problema del Prado, ¿no? El gran problema Claro, no perdón, de los de todos en museos. general, sí, sí. Exactamente, la falta de mujeres artistas. Y vamos con mi cuadro favorito de la exposición, un cuadro que ha hecho que me haya centrado en estudiar, cosa que estoy haciendo, la vida de Aurelia Navarro, ¿no? La, la, la artista que pintó este cuadro obviamente está muy basada en Velázquez, en la Venus del espejo de Velázquez, que se encuentra en Londres, en las National Galleries. Y es un cuadro de una... Es brutal. Es tanto... Y es brutal en un doble sentido. Su pintura es buenísima, la calidad es única y es un cuadro precioso con una técnica impoluta, diría yo. Y a mí el reflejo está muy bien tratado, el color está muy bien tratado, la postura, ya te digo, muy, muy velazqueña, muy de ese cuadro, de esa obra maestra de Velázquez. Y a mí me encantó y me puse a investigar un poco la vida de esta mujer y la vida de esta mujer es increíble. O sea, esta señora, Aurelia Navarro, nació en una familia adinerada, de una familia de nobles, De y ella, Granada. pues, exactamente, de Granada, donde empezó y es brutal. O sea, la historia es brutal porque ella empezó a pintar, ella llegó y presentó este cuadro para las exposiciones nacionales y ganó el segundo premio. Y ganar el segundo premio de las exposiciones nacionales fue el final de la carrera de Aurelia Navarro. Tanto los medios como la propia escuela empezó a criticarla a esta artista, una artista muy joven con un futuro por delante brutal, y la empezaron a decir que ella no podía haber pintado ese cuadro, que no es normal que ella pinte ese cuadro, y encima de lo que estábamos comentando antes, un desnudo femenino. No estuvo bien visto, no se apoyó desde la institución, Es que y además perdona que te corte, es un no, no, desnudo femenino que se está casi autorretratando a sí misma. Si te fijas bien en el espejo y en la cara de perfil de espaldas, es ella misma, es Aurelia Navarro. Por las fotos que hemos podido ver por internet de ella, y esto es algo que vería el público y vería la academia, es que se está autorretratando a sí misma en un desnuda. cuadro de Velázquez. Claro, en un cuadro Ojito, de... ojito. Claro, claro, claro. Entonces, tal fue la presión de la escuela y de la sociedad y de los medios que esta pobre Aurelina Navarro acabó en un convento. Dejó de pintar, dejó de dedicarse o sea, no quiero dar tampoco más spoilers, porque sí que queremos hacer un programa, a mí me encantaría hacer un programa sobre esta pintora, y la historia es increíble. Pero sí, ganar este premio le hizo perder su carrera artística para siempre. Sí. Y esto ya es una historia de principios del siglo XX. Esto ya no estamos en el Sí, siglo XIX, estamos hablando a principios del siglo XX. Seguramente creo que era un poquito antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Y estamos viendo como igualmente había trabas para que ciertos artistas tuvieran el mismo reconocimiento. este cuadro es del 1908, si no recuerdo mal. No, lo recuerdo perfectamente, es 1908. Ella lo presentó y ya te digo, ganó el segundo premio y no le valió nada más que para desgracias. Y es una factura de cuadro genial que no sé, o sea, yo no había oído hablar nunca de ella, y mucha gente con la que he podido intercambiar opiniones sobre la exposición tampoco ha oído hablar nunca de ella y me parece terrible. Así que yo me he puesto un poco a mirar, a investigar cosillas y hay buen material sobre esta mujer. Vamos al siguiente cuadro. Vamos allá. Sí, que este cuadro es precioso. A mí este cuadro me encanta.
Y sobre todo por el mensaje que tiene, ¿no? Dale, este cuadro lo has elegido tú, quiero que lo... Sí, es el autorretrato de otra artista de principios del siglo XX, como era Luisa Vidal, del mismo contexto que Aurelia Navarro, solo que creo que esta artista fue un poquito más reconocida, tuvo más obras, pudo mostrar más obras que hizo ella, y nada, estamos viendo un autorretrato pues igual, con una técnica también así de un corte casi presionista y tal, muy bien hecho, muy bonito. Y poco más decir al respecto. Tenemos aquí al siguiente, el último cuadro que también que tenemos por mostrar es un autorretrato, porque nos hemos dado cuenta que en la exposición hay muchos autorretratos, se muestran las propias artistas a sí mismas, ¿no? Sí, además que el último autorretrato que luego ahora hablaremos de él, a mí los retratos de artistas me encantan. Y ya hablamos, pues estos autorretratos de mujeres me parecen súper interesantes porque realmente se muestran ellas como pintoras. Somos mujeres, pero somos pintoras. Si podemos retratar como se retrataba el autorretrato de Tiziano, el autorretrato de Moro o incluso el autorretrato de Velázquez de las Meninas, que posiblemente es el más famoso aquí a priori. Entonces, que se puedan pintar ellas a sí mismas, sí. A mí me parece brutal. Y este último cuadro del que vamos a hablar, dicen que que te acaban de echar un piropo increíble. Dicen que hablas como Bad Bunny con autotune y oye, ojalá yo quiero ser como Bad Bunny. Tiene mucho flow el Bad Bunny. Que es para mí. ¡Ojo! Pues mira, vámonos. Tu deseo hecho realidad. Increíble. O sea, ya está. Se prendió esto. Ya está. Nada, ya fuera de bromas. Juan Benito, exactamente, eso soy yo. Este último cuadro a mí lo quería incluir porque este cuadro tiene historia. Y es que este cuadro no estaba en la colección original del Prado y es el autorretrato de Aurelia Navarro, de esta autora que a mí me ha encantado. Sí, es la misma autora que os hemos mostrado el cuadro de Desnudo Femenino, por si alguien no se acuerda exactamente, pero si os fijáis bien, como yo decía, es la misma musa que se muestra en el Desnudo Femenino. Aquí, obviamente, se llama autorretrato, ¿no? Sabemos que es ella 100%, y en el Desnudo Femenino intuimos que era ella también. Y sabemos que es ella 100% porque la historia del cuadro es muy interesante, ya que después de la exposición y de dar con este cuadro, ¿no? de Aurelia Navarro, se llega al boom de que la familia tenía un cuadro de Aurelia Navarro. O sea, tenían un autorretrato de Aurelia Navarro y entonces han ido al Prado y han dicho, mira, pues tenemos este autorretrato de Aurelia Navarro, una colección privada, ¿no? Y el Prado ha cogido y me parece perfecto, y lo ha puesto realmente al lado del cuadro de Aurelia Navarro del Desnudo Femenino y la historia me parece preciosa y el cuadro me parece muy bonito. Entonces, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? La cantidad de cuadros de artistas femeninas que no sabemos dónde están, que no van a verse la luz y de las que no va a poder disfrutar la gente, porque al fin y al cabo que es un museo. Un museo es una herramienta del Estado y del país para inculcar, para enseñar. Y por tanto, ¿cuánto no nos estaremos perdiendo de estas mujeres artistas que son tan importantes como cualquier artista, pintor, ¿verdad? Sí, no, en particular con Aurelia Navarro, que ha tenido esa fatídica historia que en algún momento contaremos, ¿no? Que tú estás muy interesado en ello, y que tuvo la desgracia de tener unas muy pocas obras hechas, ¿no? A lo mejor tiene como 15 obras o algo así, me parece que tenía publicadas, entonces, bueno, esta es una de sus... Hemos enseñado dos de sus grandes obras y que fueron, pues, las recogió el Museo del Prado, ¿no? Sí. Y lo que ya, si quieres, para ir, que ya nos hemos ido entre la censura, problemas técnicos, pero llamémoslo censura, y que nos encanta lo que estamos hablando, al final nos hemos ido a las 8:20, así que para ir terminando ya y que esta gente ya no pues descanse un poco de nosotros, sí. Vamos a contar que una de las grandes críticas de la exposición era que las mujeres no dejaban de ser invitadas, ¿no? Que tras que en marzo se cerrase la exposición,
pues las obras volverían a los almacenes y hasta luego, buenas tardes. Pero el Prado nos ha demostrado que no, ya que a principios de enero señalaron que que tienen la intención de volver a repensar las salas, de volver a coger sus colecciones, de sacar a la luz más cuadros de mujeres y demás colectivos que no se suelen ver. Entonces, desde aquí me parece algo revolucionario, a la par que muy necesario, mucho, muy necesario, y me parece que ojalá los demás museos de España y del mundo sigan esta tendencia, ¿no? Empiecen a buscar en sus almacenes, empiecen a restaurar, empiecen a sacar obras de mujeres y a colocarlas en su colección. Me parece brutal y me parece que ya en 2021 ya, perdón, ya es necesario y demasiado estamos tardando ya, ¿no? Demasiado sí, es que es lo que hemos comentado al principio en la introducción del tema, que por desgracia va a ser una exposición que se haya hecho durante un tiempo muy complicado como es el de esta pandemia de coronavirus, que la gente yo creo que no ha podido disfrutarlo al completo, ¿no? La gente no creo que haya visitado mucho el Museo del Prado y encima, para más Inri, pues que la exposición termina en marzo, como ya varias veces has dicho, y que la gente estaba pidiendo que se prorrogara, ¿no? Que tuviera unos meses más de estar allí presente, porque creo que es un acontecimiento dentro de un museo tan internacional y tan importante en el mundo como es el Museo del Prado, que debería tener pues un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es una de las críticas también que claro, que al final el título de la exposición llamadas invitadas, que realmente no, que dejen de ser invitadas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que dejen de ser invitadas las mujeres al arte en general, ¿no? Y que sean protagonistas, ¿no? Y desde aquí señalar que es que el problema no solo está en los museos, es lo que he querido comentar y por eso te lo he dicho al principio, el problema está en las aulas también. ¿Dónde están las mujeres en la carrera de historia? Hemos tenido 3 asignaturas de arte, no nos han hablado de ninguna mujer. Hemos tenido 4 asignaturas de arte, yo creo. 4. Aunque, pues aunque una de ellas es teórica, aunque ya una es de teoría del arte, pero bueno, es verdad que son 4 en total y que es muy cierto que no nos han enseñado que habría mujeres artistas, ¿no? Al final esto es como, pues eso, que estás obviando una parte de la historia, ¿no? No, claro. Tienes que hacer una reseña en general de todo, por lo menos a nosotros como historiadores siempre nos va a interesar conocerlo todo, ¿no? Todos los detalles, y da un poco de rabia que al final solo te muestren lo más conocido, o al final lo que se muestra en los museos, que no deja de ser lo que todo el mundo conoce al fin y al cabo, ¿no? Evidentemente hay artistas que son un poquito menos reconocidos, ¿no? Pero que deberían mostrar todo, ¿no? Ese es el mensaje que debería estar presente, ¿no? En nuestra sociedad, que muestren todo y que nos cuenten la historia como fue, ¿no? Completamente. Y es más, es que, por ejemplo, ya para ir cerrando, es que el arte, la mujer lleva conviviendo con el hombre y con el arte desde siempre. En 2013, en la Universidad de Pensilvania, si no recuerdo mal, había un señor, Dean Snow, cogió las huellas que estaban pintadas en las cuevas rupestres españolas y francesas, hizo un catálogo creo que fueron 14.000 o 15.000 manos, no recuerdo, un montón. Y entonces señaló que entre el 50 y el 75% de las huellas, por la fisionomía, por el tamaño, pueden pertenecer a mujeres. Y seguramente pertenezcan a mujeres. Entonces, si la historia del arte lleva desde la prehistoria conviviendo mujeres y hombres, ¿por qué la pregunta se responde sola, ¿no? Pero vamos a preguntar por qué nunca se nos muestra a las mujeres en el arte. Y tienes a Gentileschi, tienes a Fonisba y tienes a 2 más. Y obviamente había muchísimas, hay muchas más mujeres y se tiene que tirar para adelante esto. Sí. Y por tanto, el Prado, hay que seguir el camino que está marcando el Prado. Si nos ceñimos en particular a este siglo XIX y principio del siglo XX en España, el gran culpable de que no haya tenido más repercusión las mujeres como artistas o que hayan sido marginadas es claramente el Estado español. El Estado español no premiaba
y ninguneaba, ¿sabes? No premiaba y ninguneaba estas obras de mujeres, y ponía en una posición por encima a todos aquellos artistas que daban un mensaje de cuidado con ciertas mujeres, cuidado con ciertas actitudes de las mujeres, que se fueran o que se alejaran de lo preestablecido. Entonces, el gran culpable en este siglo, desde 1833 hasta 1931, claramente es que el Estado español fue machista, ¿no? Pero bueno, como a cualquier otro Estado en particular del mundo, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, hay que confirmarlo históricamente. Está claro, está claro. Y sin más, no sé, yo dar las gracias a todo el mundo que se ha quedado con problemas técnicos fluidos. Esperamos de verdad que hayáis disfrutado con el programa tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo y sobre todo haciéndolo, que yo me lo he pasado genial. Yo ya he recordado esos momentos, ¿no? En Radio Jabato, con esa escuela de flamenco debajo y esa sala de PlayStation delante. Y sí, yo espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, y el viernes que viene pues volvemos con Rompan Todo, segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, y con un tema que ya os contaremos en redes sociales, que las tenéis todas en los banners, o que igual no os contamos y ya lo veréis aquí el viernes con nosotros. Sin más, decir que todos los audios los vamos a subir a diferentes webs, como será iVoox, seguramente será Spotify, Sí, Google. Por aquí abajo tenéis... Por aquí tenéis el canal de YouTube de La Olla Podrida, que si os queréis suscribir allí, lo que vamos a hacer es recopilar en vídeos más cortos lo que hemos tratado en estos programas. Y bueno, pues por Instagram Juan Carlos se va a ocupar de notificaros las cosas nuevas de las que vamos a tratar, que igual es en La Olla Podrida en Instagram, y por Twitter también es igual, podrida olla, @podrida olla. Y daros de nuevo, como ha dicho Juan Carlos, daros las gracias por haber estado aquí estas 2 horas y media, y gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por el apoyo, y esperamos que os haya gustado y que os gusten los siguientes programas que tenemos en mente. Pues sí, pero yo te quiero hacer una pregunta que nos hacen aquí en el chat. ¿Para cuándo los gameplays? ¿Cuándo se vienen los gameplays? No, ya fuera de broma, muchas gracias a todos. El viernes volvemos con más. Intentaremos, en la medida de lo posible, mejorar el audio, mejorar el vídeo. Sí. Ahora mismo yo, por ejemplo, hablo por la conexión, tengo una conexión que deja bastante que desear, pero estoy a ver si puedo conseguir mejorarla para poder mejorar y poco a poco mejorar la calidad del podcast, y bueno, vamos hacia adelante, ¿no? El viernes que viene más y mejor. Pues nada, vamos cortando, y lo dicho, que buenas noches a todos. Buenas noches a todos y muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos el siguiente día. Hasta el viernes que viene.